Llegan los experimentos de la fábrica de inventos. Hoy vamos a ver 3 life hacks para afilar cuchillas muy usadas con, bueno, distintos sistemas que vamos a ir viendo durante el vídeo. Toda la vida, cuando tenemos una cuchilla de afeitar desafilada que ya no corta, lo que hacemos es, todo el mundo yo creo que en su casa coge y la tira. Y la verdad que si hoy en día piensas un poco en la ecología, no tiene ningún sentido tirar una cuchilla de afeitar que es alta tecnología, que es algo muy valioso, que valen un dinero, porque además las cuchillas de afeitar valen un dinero y las estamos tirando. Yo creo que sí, así que nada, no nos enredamos más con la introducción y comenzamos con ese primer life hack. ¡Vamos! Pues sí, Guillermo, vamos a comenzar con este primer life hack. Si nos quieres comentar un poquito de qué se trata. Pues es un life hack muy sencillo. Al final todo el mundo tenemos un vaquero o un pantalón, a poder ser un pantalón vaquero, a poder ser que sea viejo porque se puede deteriorar un poquitín. Entonces, antes de tirar un vaquero, acordaros de este life hack que lo guardáis y lo vamos a afilar con un vaquero viejo. Muy sencillo. Yo creo que hay posibilidades, pero para que veáis que realmente la cuchilla de afeitar o la maquinilla no funciona, vamos a ver un primer plano, por favor. Me la paso y, bueno, efectivamente esto no corta nada, así que por mal que vaya, algo tiene que mejorar, así que... Venga, a afilarla. Para afilarla lo que hacemos es, normalmente cuando nos vamos a afeitar lo hacemos en este sentido, de arriba a abajo, pues lo tenemos que dar como 40-50 pasadas de forma rápida, de abajo a arriba, ¿vale? Entonces voy a empezar. Cogemos un vaquero viejo, porque, bueno, pues al final si no le podemos deteriorar un poco, lo podríamos hacer con un vaquero aquí que llevemos puesto, pero lógicamente si podemos tener un vaquero que le tengamos roto, que le tengamos un poco deteriorado, pues cogemos un trocito, lo cortamos y lo guardamos para afilar cuchillas. Le damos un poco de caña. Y esto cuando las vamos a afilar, pues guardamos todas, guardamos 4 o 5 las que tengamos y un día nos ponemos a afilarlas todas. No vas a estar a preparar esto cada vez que quieres afilarlas. Coges 4 o 5 y las afilas todas seguidas. Realmente no se tarda nada, que hemos tardado como un minuto, un minutito, y bueno, se ve que sí que puede haber alguna virutita, por lo tanto, como dice Guillermo, mejor hacerlo con un vaquero viejo y no lo dañaríamos. Vamos a ver, life hack número 1. Igual hay que afilarlo un poquito más. Bueno, ha afilado, pero vamos a afilarlo un poquito más. Ha cortado un poquito algún pelo, tengo que decir. Vamos a probar. Yo creo que, a ver, si después de haberle dado durante un par de minutos sigue sin ir, tendríamos que probar otras opciones. También tengo que decir que las cuchillas de afeitar tienen que tener un filo extremo, porque estamos hablando que tiene que cortar un pelo, o sea, esto es, o debería ser un bisturí. Así que no os fiéis que en caso que no me haga a mí el corte de pelo, que sí que corta, pero claro, no llega a cortar algún pelito y tal. No fiéis y paséis el dedo, porque os vais a cortar seguro. Esto en estos momentos está súper afilado, pero no tan afilado como para poder cortar el vello. Pero bueno, decir que yo lo he probado esto con mucho entretenimiento y si estás mucho tiempo afilándolo, o sea, si te entretienes, sí, esto claro, puede llegar a afilarlo. Puede llegar, pero quizás a lo mejor no es la mejor opción. Eso es. Vamos a probar otro life hack entonces. Segundo life hack, el primero ha estado ahí, aunque, bueno... A ver, yo alguna vez he hecho pruebas y si tienes mucha paciencia, con un buen rato y entretenido sí que te llega a afilar algo. Puede funcionar y estoy seguro que funciona. Pero realmente no vamos a interactuar directamente con la cuchilla, sino que... Sí, lo que vamos a hacer, el siguiente life hack es hervir agua y tener la cuchilla metida durante un minuto, que dice la gente que es capaz de afilártelo. Pues vamos allá. Vamos allá. Hemos calentado el agua, de hecho hemos hecho hervir el agua, hay suficiente como para llenar el bol, lo he hecho, con tu permiso, Guillermo, y comenzamos porque esto tiene que estar el agua hipercaliente, tal cual hierve. Lo metemos y vamos a esperar un minuto. Se podría, para mejorar el efecto del agua caliente, mover el bol un poquito, porque al estar caliente nos podemos quemar, o agitar levemente lo que es la cuchilla, la maquinilla de afeitar. Eso simplemente para darle un poco de ritmo, ¿no? Claro, podemos bailar a ritmo de salsa mientras lo hacemos. Porque sea un poco más divertido, sobre todo, lo dice. En cualquier caso, de esta manera, bueno, así es como explican el life hack y nosotros lo ponemos a prueba y si funciona, pues... Es lo mismo que hago yo con la rumba. Cuando pongo la rumba la voy dando unas palmitas y por lo menos se te hace más ameno. Claro, hace la misma función, pero al menos lo hace... Más rápido, te da la sensación que lo haces más rápido. Eso es.
Yo creo que ya, Guillermo. ¿Sacamos? ¿Ya? Sí. Pues venga. Ha pasado un minuto, secamos levemente. Esto ahora debe estar como medio caliente, pero vamos a probar. 3, 2, 1. Bueno, corta, pero... Pues... Bueno, cortar, pero igual que antes. Igual que el primer life hack. Se lleva algún pelito, es más agradable. Afilar afila algo, pero no podemos decir que es un afilador profesional. No. Realmente... Ahí podemos ver, mira, sí. qué pelo se ha llevado, algún pelo se ha llevado, pero no es un afilador profesional. Venga, Pero no os preocupéis, ¿no, Guillermo? hay solución. Vamos a rematar con algo que sí o sí va a funcionar. Tercer life hack, ahora sí, Guillermo, sí o sí. Ahora sí o sí tiene que funcionar. Esto... A la tercera va la... Aquí ha habido hasta presupuesto. Hemos invertido un presupuesto en comprar life hack, un truco que creemos que es... Bueno, esto es un afilador comercial que se puede comprar perfectamente y está expresamente diseñado para afilar. Eso es. Sirve para afilar cualquier cuchillo de la cocina, pero también tiene un acabado especial para afilar cuchillas de afeitar. O sea, vamos a ponerlo a prueba. Pues venga. Se vende en estos dos formatos, que es formato solo el afilador de cuchillas y formato con una cuchilla de afeitar. O sea, pues si tú ya tienes tu máquina preferida, pues solo compras el afilador. Y si quieres pues, hacer un regalo que venga más incluido y tal, y además un poco de dinero más, pues te viene con. Sí, no, sí, como regalo está muy chulo porque, vamos, de primeras ahorras dinero, ¿no? Bueno, pues al final, primero es ecología, porque claro, al final, al cabo de la vida, ¿cuántas cuchillas de afeitar tiramos? Y luego es mucho dinero, porque una cuchilla, un kit de cuchillas de afeitar vale un dinero. Si tienes que estar a tirarlas todos los años, bueno, todos los meses, al final te acabas ahorrando mucho dinero. Un dineral, porque esto es súper, bueno, a ver, no es súper caro, pero el que se afeita, ya os digo yo Lo que... amortiza, en un par de meses lo tienes amortizado. Sí. Y si tienes la barba gruesa, es que esto te dura nada o menos. Vamos a poner la prueba, vaya. Sí, venga. Venga, pues esto, el mecanismo que viene aquí en las instrucciones es afilarlo exactamente igual que los vaqueros, lo que claro que los vaqueros no tienen mucho filo y con esto se supone que lo vamos a conseguir afilar, así que venga, vamos a ello. Por el momento suena que sí que está afilando, esto Hombre, tiene mejor pinta. Sí, mucha mejor pinta. Y de hecho se ve como está desgastando. O sea, realmente está haciendo lo que tiene que hacer. Esto ya empieza a sonar de que ya no está afilando y en un momento que yo creo que ahora ya no suena como que esté afilando como al principio. Sí, ya se ve como que desliza mejor, ya no está comiendo... Ahora está haciendo un afilado como mucho más pulido, da la sensación de que esto ya... Ahora lo vamos a limpiar, ¿no? Como ponen las instrucciones, simplemente limpiar. Hombre, tengo que decir que las instrucciones pone que podemos repetir este proceso de afilado hasta 4 veces. O sea que, imaginaros. Bueno, pero eso al final siempre, yo creo que son cosas que se ponen, pero luego, bueno, pues afilar hasta que lo tenga. Vamos, esto se puede afilar hasta que ya por higiene, yo creo. Máquina súper afilada con el afilador comercial, brazo peludito y vamos a darle... Sí, lo que pasa es que tengo el brazo... Bueno, los pelos del brazo los tengo muy finitos, entonces como que patina, pero claramente sí que afeitados. Pues yo creo que sí. A ver, estamos hablando de una cuchilla rescatada que iba a ir a la basura y yo creo que más que de sobra. Y bien sabido, bueno, los que... A ver, también te decir que tus pelos son muy resistentes por Claro, lo que estoy por viendo. eso. No, bueno, y es esto que... hay que hacerlo todo con espuma de afeitar, Claro. con una barba que es el pelo mucho más fuerte. En una barba yo estoy seguro que al ser el pelo más grueso, vamos, ya os digo yo que esta maquinilla funciona perfectamente. Guillermo, ¿esto luego qué hacemos con ello? Pues nada, como poner el mantenimiento, pues simplemente en las instrucciones, pues con un poquito de agua lo podemos limpiar y lo rescatamos. O sea que esto nos puede durar años. Sí. Años o prácticamente toda la vida. Es un afilador que te sirve para afilar cuchillos, cuchillas y todo lo que tengamos a mano. Mi opinión es que le damos el aprobado. De hecho, mucho mejor que los life hacks de andar por casa. ¿Que podéis probarlos? Adelante, pero si lo que queréis... Los life hacks que hemos probado ha dado la sensación que no funcionaban del todo, pero yo creo que afilan algo. Sí, no es lo mismo que un afilador profesional, pero... Sí, o sea, algo algo hacen. Pero claro, es que este está a otro nivel. Claro, es otro nivel y bueno, pues al final cualquiera de los 3 life hacks, yo creo que estamos hablando que son life hacks muy buenos para la ecología, para reutilizar y yo creo que espero que haya gustado. Sí, yo creo que sí. Además, bueno, ya sabéis, como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el enlace pues a reutilizar vuestras maquinillas, no hay que tirarlas por todo lo que hemos dicho. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal y darle a like. Nos vemos aquí con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.